Muy buenas, queridos compañeros y profesora. En esta presentación hablaremos sobre las características moleculares del receptor de insulina en el control de transporte de glucosa en las células hepáticas. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Marín, Jocelyn Martínez, Gonzalo Martínez, Martina Mella, Rafael Méndez y quien les habla, Cristian Mella. Para introducirnos un poco en el tema, abordaremos con claridad las características y funcionamiento del receptor de insulina en el transporte de glucosa, considerando el proceso de secreción de insulina, también características del receptor en específico, como su estructura, gen, sitios de unión, y por último, dos mecanismos muy importantes, como lo son los de acción y autorregulación, enfocándose también en un poco en la función de los hepatocitos de la regulación de glucosa. Entonces, por todo lo antes mencionado, nuestro objetivo final es conocer y analizar características moleculares del receptor de insulina. La insulina, como ya sabemos, es una hormona polipeptídica anabólica que es producida por células beta de los islotes pancreáticos y se almacena en vacuolas citoplasmáticas bajo la forma de prohormona, que se llama la proinsulina. Esta insulina actúa sobre la membrana celular de algunos tejidos, por ejemplo, el músculo esquelético, entre otros, de tal manera que se facilita la transferencia de exosas a partir del líquido extracelular hacia el interior de la célula. También podemos hablar que el destino intracelular de la exosa depende de la disponibilidad de las células de vías metabólicas para su transformación. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, la disposición de glucógeno y su transformación en grasas depende de la velocidad de su entrada a las células. La exosa depende de la disponibilidad de las células de vías metabólicas para su transformación. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, la disposición de glucógeno y su transformación en grasas depende de la velocidad de su entrada a las células. Para continuar, vamos a hablar de la estructura del receptor de insulina. Es una glucoproteína tetraédrica perteneciente a la familia de receptores para factores del crecimiento. Está conformado por 4 subunidades con su porción amino y carboxilo terminal en la región citoplasmática. Son 2 unidades alfa y 2 subunidades beta, unidas por puentes de disulfuro. Las alfas están altamente glicosiladas unidas por 2 enlaces disulfuros, se localizan en el exterior de la membrana plasmática y contienen sitios de unión a la insulina. Estas tienen un peso molecular de 140.000 DA, mientras que las subunidades beta hay un sitio de unión para el ATP, además tiene una porción extracelular, una transmembranal y una porción intracelular o intracitoplasmática, en donde se encuentra el dominio con actividad de tirosina quinasa. Esta enzima se activa cuando la insulina se une al receptor e inicia un proceso de fosforilación y uno de desfosforilación, de una serie que serán responsables de los efectos metabólicos de la insulina. Estas subunidades son más pequeñas y su peso molecular es aproximado de 95.000 DA. Uno de los sitios de unión está ubicado en las subunidades alfa y el otro está ubicado en la interacción de subunidades alfa-beta. Este receptor se ubica principalmente en las membranas de los hepatocitos que tiene isoforma y es un heterotrámero. El gen que codifica para el receptor de insulina está ubicado en el cromosoma 19 y se expande a lo largo de 150 kilobases con 22 axones separados por largos intrones. La expresión del gen del receptor de insulina está regulada por el estado metabólico de la célula y por su diferenciación. Así, cuando los fibroblastos se diferencian de los adipocitos, los niveles de ARN mensajero aumentan al igual que la síntesis de estos receptores. Se sintetiza en el retículo endoplasmático inicialmente con una cadena sencilla de unos 1383 aminoácidos que luego es fosforilada y ascendida para formar las subunidades alfa y beta. Para continuar, las subunidades alfa están constituidas desde su extremo amino terminal por un dominio rico en el aminoácido leucina, L1, seguido por un dominio rico en cisteína, luego un segundo dominio rico en leucina, L2, a continuación un dominio completo de fibronectina tipo 3, F1, seguido de un dominio incompleto de fibronectina tipo 3, F2, para terminar en un largo segmento carboxilo terminal del dominio inserto y D por sus siglas en inglés.
Las subunidades betas comienzan por un corto segmento amino terminal seguido por la porción final del dominio F2 de la fibronectina tipo 3, seguido por un tercer dominio completo de fibronectina tipo 3, F3, en el cual se continúa con el segmento de transmembrana. Se piensa que él mismo adopta una configuración alfa helicoidal. La porción citoplasmática de la subunidad beta está constituida por una porción yuxtamembranosa de unos 30 aminoácidos seguido del dominio de tirosina quinasa de unos 300 aminoácidos en el cual se describen dos lóbulos designados, N y C. Por último, se encuentra la región carboxilo terminal de unos 70 aminoácidos. La estructura del dominio extracelular muestra una conformación de simetría doble antiparalela. El extremo amino terminal de una subunidad alfa se aproxima y empaqueta el extremo carboxilo terminal de la otra subunidad alfa. Es de una V invertida. Los dominios F1, F2 y F3 están dirigidos como un tallo lineal desde la membrana plasmática hacia afuera y los dominios L1, C y L2 de nuevo hacia la membrana plasmática. Asimismo, los dominios L1 y C y L2 de un monómero alfa-beta se empaquetan contra las del dominio F1, F2 y F3 del otro monómero. Como podemos ver en la imagen, ahí se muestra la F1, F2, F3, L2, la cisteína, que están posicionadas en la parte extracelular y las betas están entre la parte extracelular y la membrana plasmática y el citoplasma. También vamos a hablar de los sitios de unión. Se describen dos sitios de unión del receptor a la insulina. El sitio 1 está conformado por el primer dominio rico en leucina, L1, de una subunidad alfa y los 16 aminoácidos finales del extremo carboxilo terminal del dominio ID de la otra subunidad alfa. Se dice que el sitio 2 de unión a la insulina involucra las asas de los dominios de fibronectina 3, F1 y F2 de las subunidades alfa y beta, de la otra mitad del receptor. El sitio 1 es considerado el más importante de los sitios de unión de la insulina a su receptor. Los dos sitios de unión del receptor de la insulina están opuestos cercanamente, sugiriendo que los cambios conformacionales inducidos por la región del IR, que es el receptor, sean relativamente sutiles. En la insulina se habla de dos sitios de unión al receptor. El sitio 1 es el superficial de unión clásica. Este incluye aminoácidos de ambas cadenas, siendo los de la cadena A, A1 GLI, A5 GLN, A19 ASN y A12 ASN. Y los residuos de la cadena B son B12 VAL, B16 TYR, B24 PHE, B25 PHE y B26 TYR. El sitio 2 también incluye los aminoácidos de ambas cadenas, siendo los de la cadena A, A12, LU A13, GLU A17, IS B10, GLU B13 y GLU B17. Pero en lo general, el sitio 1 de la insulina se une al sitio 2 del IR y el sitio 2 de la insulina se une al sitio 2 del receptor. Los hepatocitos a la regulación de la glucosa. Los hepatocitos, que son los que tienen mayor cantidad de receptores de glucosa en su membrana, captan la glucosa de la digestión y la almacenan en forma de glucógeno, que será movilizado cuando el organismo necesite energía. El glucógeno se localiza normalmente próximo al retículo endoplasmático, puesto que es en este orgánulo donde se encuentra la enzima glucosa 6-fosfatasa, encargada de convertir la glucosa 6-fosfatasa resultante de la degradación del glucógeno en glucosa libre, que puede salir de la célula y pasar al torrente sanguíneo. El mecanismo de acción. La principal vía de acción de la insulina en el metabolismo de la glucosa es a través de la proteína PI3K. Esta inicia cuando el receptor activo y autofosforilado interactúa con el sustrato del receptor de insulina y la fosforila. Esto permite la activación de la subunidad catalítica de PI3K, lo que trae como consecuencia que P110 se localice cerca de la membrana plasmática, dando como resultado al sustrato PIP3, el cual sirve de unión para quinasas como PDK1
o AKT. En el caso de la quinasa AKT, que es la que está involucrada en el transporte de los canales de los transportadores de glucosa GLUT4, esta es fosforilada en dos residuos, SER473 y THR308. La fosforilización de SER473 ocurre primero por acción del complejo proteico mTOR-RICTOR, también conocido como PDK2. Esta fosforilación promueve la interacción entre el motivo hidrofóbico del carboxilo terminal de AKT y la quinasa PDK1, que lo fosforila en THR308. Estas dos fosforilizaciones son importantes para que AKT se active por completo. La activación de la quinasa AK3 le permite interactuar con AS160, una proteína que en su estado no fosforilado y activo regula negativamente la actividad de las proteínas GRAP, las cuales participan en el tráfico vesicular del transportador GLUT4, inhibiendo la exocitosis del mismo. Cuando AS160 es fosforilado por AKT, su acción se inhibe, por lo que aumenta el tráfico dependiente de las proteínas GRAP, permitiendo la exocitosis de los transportadores de glucosa GLUT4 en la membrana plasmática. Volviendo a la célula en la que se está realizando la reacción permeable a la glucosa. El mecanismo de autorregulación. Para evitar una continua acción de la insulina en la célula blanco, cuando ésta se une al receptor, se forma un complejo, el cual es internalizado mediante un proceso que se llama endocitosis, hacia los endosomas primarios. Ahora bien, el pH de estos endosomas es un pH ácido, que es un pH que disocia este complejo que hasta entonces permanecía activo y fosforilado. Si bien en condiciones normales la insulina es degradada por una enzima que se denomina insulinasa, este receptor generalmente vuelve a la membrana plasmática, o como dice ahí, es reciclado. Sin embargo, cuando la estimulación de este proceso es prolongada, este receptor de insulina es degradado en lisosomas. Ahora, este proceso mantiene una cantidad constante de receptores en la membrana de la célula, por lo cual es muy importante para atenuar los efectos de la insulina en el cuerpo. Y también, por otro lado, su falla puede llevar a condiciones patológicas como la resistencia a la insulina. El proceso de regulación de este receptor de insulina es mediado por una activación de proteínas fosfatasas, las cuales pueden ser o membranales o citosólicas. Mientras las primeras regulan principalmente la fosforilación de este receptor de insulina, el segundo grupo disminuye la señal de insulina al ser esta sobreexpresada y es capaz de también asociarse al receptor de células intactas. Esto también sugiere que puede actuar como un regulador habitual de la acción de la insulina. Para concluir el presente informe, se logró el propósito de este, el cual era describir el funcionamiento del receptor de insulina, tomando en cuenta la idea principal del informe, que era otorgar la información sencilla y resumida de la función del receptor, incluyendo tanto su estructura, gen, mecanismo, entre otras, seguido una breve descripción de la insulina y los hepatocitos en la regulación de la glucosa. Para cerrar el informe, esta información es muy importante ya que otorga beneficios comunicativos y explicativos como una futura charla, seminario o algún otro tipo de actividad, y así tener una visión importante sobre cómo actúa este receptor y sus funciones y sus funcionalidades.